Denme un segundo, por favor. Bien, ¿hasta dónde alcanzaron a escuchar cuando se nos cortó entonces? Eh, Estaba respondiendo a la pregunta que le hice sobre el análisis o sea, la segmentación de mercado, si Eh, era cualitativa o cuantitativa. Es decir, reitero, el objetivo último del estudio de mercado y de la segmentación es tratar de llegar de la mejor manera posible a un grupo definido de individuos. Y por lo tanto, eso significa que lo que tú estás tratando de hacer y que es el objetivo es la estimación de la mejor manera posible de la demanda. Por lo tanto, no es solo cualitativo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que tú puedes empezar a segmentar por distintas características. Si ustedes se han metido a páginas a cachurear donde se venden cuestiones y se suscriben, cada tanto les van a llegar ofertas de artículos relacionados con los que usted anduvo buscando. Y lo vemos en infinidad de cuestiones, sobre todo en la web. Netflix, por el tipo de películas que yo veo que son de acción, de repente me aparece un mensaje, sugerencias para ti, dado que viste tal y cual, te recomendamos, y aparece una lista. Lo mismo puede ser en cualquiera de los productos, pero hay que tener claro que llegar, a menos que sea una empresa, un sastre, un gran modisto, un modisto de estos famosos, obviamente quizás ellos no van a hacer 2, 3, 4, 10 o 20 piezas de un mismo vestido, sino que van a hacer piezas únicas. Un pintor, a menos que se copie, pero supongamos que no se plagie al mismo. Van a ser cuadros únicos, cuestiones únicas. Y ahí sí tú puedes llegar a un individuo en particular, visto al revés ahora. Cuando te recaban a ti la información como potencial consumidor de cuáles son tus absolutos gustos, te pueden ofrecer un producto particular. Vayan, más de alguna vez les debe haber pasado, a algún restaurante, alguna cuestión en que distribuyan comida o distribuyan torta, Mozart, una de las empresas que vende torta, están las tortas que están ahí en los mesones, en las cámaras de frío, y usted las ve, pero también usted puede decir, no, es que yo quiero una sin la guinda, una torta de selva negra, pero sin la guinda, pero quiero que le ponga un poco de licor. Está bien, eso te lo tenemos para mañana, para pasado mañana, te dicen. Se puede, pero ahí estáis tratando de uno en uno, eso es imposible. En productos de naturaleza masiva es imposible. Son productos con características estanco. Esto es, usted eventualmente le puede hacer una modificación, sí. Cuando te compraste un pantalón y te ofrecen hacer la basta, va a quedar siendo prácticamente un pantalón único, pero partiste de uno que era estándar. Entonces, cuidado con eso, porque a la larga el objetivo, reitero, es estimar la demanda. Bueno, y pueden segmentar, digo, por distintos atributos. Nivel de edad, es decir, perfil etario, religión, género, sexo, lo que se les venga en gana.
de manera tal de mejor definir lo que persigo como objetivo último, estimar la demanda. ¿Hay dudas hasta aquí? No, bro. Bien, y para esto nos vamos a apoyar en el estudio de mercado y con tal de, a la larga, ¿qué pasó? Cumplir con los objetivos, nos vamos a apoyar en la estrategia comercial. Y en la estrategia comercial, según lo clásico y lo antiguo, se estudiaban las 4P del marketing, siendo esta, no sé si alcanzan a ver la lámina, las 4 primeras P que aparecen aquí: producto, precio, promoción y plaza. Pero hoy en día y cada vez más, sobre todo con el uso de la web, le podemos agregar personas, proceso y posicionamiento. El producto creo que se autoexplica. Usted ahí tiene que definir claramente cuáles son todas las características y atributos que posee el bien o el servicio. ¿Alguna duda? Incluida la marca. Ejemplos que siempre doy. Hay dos que son emblemáticos y que por una cuestión de idiosincrasia o indiosincrasia nuestra tuvieron una no buena finalización como proyectos, que fueron, años atrás, entró una marca argentina a competir con un detergente en Chile, contra la Lever, Unilever, Lever Chile, como se haya llamado en su minuto, que ya ni me acuerdo, porque esto fue hace muchos años, 30 años por lo menos. Bueno, este detergente, que era re bueno como detergente, tenía por marca el Zorro. Obviamente, por nuestras características de idiosincrasia, eso, aun cuando era un muy buen producto, tuvo una muy corta vida en nuestro mercado. Otro caso emblemático que en Chile tampoco pudo entrar, que por ahí de repente usted ve alguno, el Mitsubishi Montero. En todas partes ese se llama Pajero. El modelo es el Pajero. Acá en Chile por ese nombre o con ese nombre no pudo entrar. Obviamente por todo lo que connota para nosotros ese concepto. Entonces hay que tener cuidado. Hay que preocuparse de todo, del envase, de la tipología, de las características, de la información al consumidor, del nombre de la cosa, etc. El precio, íntimamente relacionado a la estructura del mercado, como decíamos delante. Si se trata de un mercado competitivo, seguramente usted va a terminar siendo tomador de precios, mientras que si es un producto nuevo o si hay una poca competencia, usted puede ejercer algún tipo de poder monopólico y eso le va a significar tarificar de distinta manera, colocarle un precio a su cosa de distintas formas. No es lo mismo mercado competitivo que mercados no competitivos. La promoción, eso vinculado también a lo que explicó, no me acuerdo quién delante, que era la distribución. En el fondo, el cómo vamos a dar a conocer y cómo va a llegar, cómo vamos a tratar de colocar en el ideario colectivo nuestro producto. A diferencia de la publicidad, que tiene un carácter más permanente en el tiempo. La promoción son hitos, son distintas etapas o eventos muy causales y casuales. La plaza, también íntimamente relacionado con lo anterior. Bueno, ¿cómo y en dónde nos vamos a organizar a efecto de cumplir con el objetivo que debiéramos tener como empresa desde la óptica privada, sin perder nunca de vista que el objetivo ciertamente debiera ser el lucro, sin ganar platita, maximizar utilidades. Las personas, en términos eso que le podemos agregar estas nuevas 3P, sobre todo desde el gran advenimiento del recurso informático, las redes sociales en general, las personas. ¿Cómo nos vamos a vincular tanto interna como externamente con las personas? Eso mucho tiene que ver con las relaciones de comunicación que vamos a emprender con uno y otro.
y que es tan importante preocuparse del cliente interno de la empresa como del cliente externo. De igual manera, ¿cuáles van a ser estos procesos comunicacionales? Es tremendamente importante. ¿Vamos a dedicarnos solo a la venta por la web o vamos a tener locales físicos para la distribución de los bienes? Y eso usted lo tiene que relevar y determinar. Y finalmente, ¿qué idea es la que queremos colocar aquí en el segundo piso los consumidores? ¿Cómo queremos que nos reconozcan y nos recuerden? Todo eso pasa a ser tremendamente importante. ¿Hay dudas? Profe, ¿qué era la plaza? Que no El lugar físico, si es que ya. lo hubiere, si es que lo hubiere. Te puedes dedicar a la venta web, pero en alguna parte, bueno, como pasa en Mercado Libre, que te distribuyen por alguna de las portadoras. Ahí no hay un lugar físico, sí tenéis que tener una cierta locación, porque es muy probable, por mucho que distribuya, a menos que sea pedido, y que a ti cuando te coloquen la orden de compra, tú le colocas una orden de compra al productor, pero es poco probable, siempre, en general, no siempre, pero en general se mantienen cierto stock de seguridad, y eso significa que vas a tener que tener alguna locación, aunque sean puras oficinas y una pequeña bodega. Pero ¿dónde? ¿Dónde? Si estáis vendiendo, no sé, un producto que es para el grupo ABC1, quizás tiene mucha y son poquitos, es con cierta característica de exclusividad, tendría lógica, por ejemplo, ubicarnos, por muy barato que sea un arriendo, en San Bernardo. Quizás no, si estoy vendiendo en Barnechea, Vitacura, Las Condes, es muy probable que trate de acercarme hacia donde está mi grupo de consumidores. Aun cuando el arriendo puede ser un poco más caro, los costos de transporte puede que sean bastante más baratos. Entonces hay que cotejar y hay metodologías para tratar de determinar la localización o la plaza. ¿Hay dudas? No. No, profe. Puta, me estoy ahogando con el cigarro. Bien, y para Profe, esto, yo tengo una duda. dígame. ¿Que el proceso era solamente comunicacional o también son como los procesos productivos? Es que eso lo ves en la parte técnica del proyecto. Si tú te vas a dedicar a producir algo, el proceso fabril por el cual vaya a producir los encendedores, eso lo va a determinar en la cuestión técnica. Entonces lo otro va a ser mucho más enfatizado en lo que tiene que ver con el cómo te vaya a vincular, con qué medio, con qué tipo de redes, que es más con la comunicación, Gracias. más vinculado a la comunicación. Esos tres últimos atributos esencialmente no es privativo, pero esencialmente han sido agregados producto de todo lo que son las nuevas formas de vinculación que tenemos. Esta clase no la estamos haciendo en forma presencial, sino que la comunicación está siendo mediada por las redes sociales. Entonces eso hay que analizarlo también. Bien, y aquí, si miran el mono, que está un poco extendido, pero a propósito está puesto así, ese mono ustedes lo conocen. ¿Se acuerdan cuando lo vieron? Este monito lo tomó el marketing. ¿Pero de dónde lo tomó? De la economía. ¿Y se acuerdan cuando lo vieron? Brandenburg, en la segunda prueba sacaste re buena nota. ¿Te acordáis cuando viste este mono? Teoría. No, no es teoría del productor. No, Es solo la, teoría del te- productor. No, no es teoría. es Sí, sí la es teoría del teoría del productor. productor. En el corto plazo económico, en la función de producción en el corto plazo económico. Esa forma es la forma, recuérdense, de la función de producción en el corto plazo económico. El marketing lo tomó y lo describe con 4 etapas o fases que son cruciales. Todo producto tiene una fase de introducción, que es cuando lo das a conocer y se empieza a colocar en el imaginario colectivo o en el ideario colectivo, en la mente del consumidor estoy diciendo. Eso puede ser
explosivo o puede ser muy lento. Va a depender de las características del bien o servicio, del precio, de los atributos que éste posea. Si tiene una buena fase de introducción, vamos seguramente a tener una fase de crecimiento. Aquí estamos graficando ventas en el tiempo, ¿eh? Venta versus el tiempo. Vamos a tener una fase de crecimiento. Al ir pasando el tiempo, seguramente vamos a entrar en una especie de meseta, que es la etapa de plena madurez. Esta de aquí. Y cual más, cual menos, debiera, dependiendo de las características del bien o el servicio también, tener una fase de declinación. Que esto está vinculado a las fases que vimos en todo proyecto de inversión. ¿Se acuerdan del abandono? Sí, Sí. Podríamos tener una fase en la cual nuestras ventas declinen, caigan fuertemente, y ahí seriamente vamos a tener que pensar si seguir o abandonar. Pero cual más, cual menos, todo producto tiene un comportamiento temporal, ojo, independiente que estoy hablando del tiempo en el corto plazo, porque puede ocurrir también, recuerde, que usted cambie de escala de operación. Si el producto tiene una muy buena aceptación, cuando esté aquí en la fase de madurez, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Obviamente, hoy día, cada vez más que nunca, tenemos que estar constantemente innovando e introduciéndole mejoras al producto. Entonces puede que usted salte a otra escala de operación y vuelve a tener eso así, y que está vinculado con los rendimientos de creciente escala de los factores, ¿se acuerdan o no? sí. Y la ley de rendimientos físicos marginales decreciente. Entonces puede ir cambiando entre distintas fases o etapas, ahí está cambiando la estructura y puede ir moviéndose temporalmente. Pero mientras exista una cierta condición de ceteris paribus, en términos de cantidad de recursos, lo que usted quiera, tamaño de planta, le va a ocurrir más o menos esto. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas, muñecos? Bueno, y el objetivo último nuestro, ¿cuál es? Decir, ya, en el año 1, ¿cuántas ventas vamos a tener? En el año 2, en el año 3, en el año 14, etcétera. ¿Por qué? Porque, vinculado a una pregunta que me hizo una señorita hace un poquito, vinculado con esto, yo sé que si el año 3 voy a vender 1000 unidades y tengo planificada la producción, yo puedo saber qué dotación de recursos requiero. Conocido cuánto voy a vender, 1000, y a qué precio, yo puedo valorar los bienes y servicios. Cumplo con la tercera de las actividades clave. Y al tener planificada la producción, yo sé que para producir las 1000 unidades requiero toda esta cantidad de recursos, del recurso 1 tanto, del recurso 2 tanto, del recurso 3. Tengo la corriente de... ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Tengo la corriente de costos. Conocido los ingresos y los costos, puedo construir el beneficio neto. Conocido el beneficio neto, que es lo que puedo construir el perfil. Y tenido el perfil, puedo evaluar. ¿Hay dudas? Y aplicar metodologías tradicionales de evaluación. ¿Hay dudas? ¿Profe? Dígame. A la hora de hacer el perfil, Sí. ¿con cuánto tiempo prudente usted cree que sea posible después analizarlo? O sea, 6 meses, un año, luego de introducido el producto, o Depende. eso netamente lo decidimos nosotros. Lo decían ustedes en términos que, o en términos de que los resultados que esté obteniendo sean argumentables y le provea de cierta certeza o tranquilidad. No hay una norma, no hay un tiempo. Va a depender de las características del producto que tanto te demores en toda la etapa de formulación y evaluación. Y en la parte de evaluación es cuando requieres el perfil. Pero cuánto te demoraste para llegar a construir los flujos depende. Qué tan eficiente,
fuiste o de qué tanta buena información en términos de cantidad y calidad lograste acceder. Y eso depende. ¿Qué se van a dar cuenta ustedes? Quizá en todos los ramos puede que ocurra algo de este fenómeno que estoy tratando de explicar, pero en la tesis les va a quedar más que claro. No estoy hablando que hagan una tesis que se vincule con esta materia, no, pero en la tesis nadie le va a poner fecha. Hay una fecha estipulada cuando usted tiene que presentar, cuando usted tiene que entregar para que no le cobren un semestre más de matrícula. Pero cuánto se va a demorar en cada etapa en la tesis, depende de usted. Punto. Cuánto se dedique y qué cantidad de recursos disponga. Porque si su recurso es escaso del tiempo, dado que encontró una peguita y está trabajando y a ratos nomás pesca la tesis y la elabora, quizás se va a demorar mucho. Si está sin hacer nada y quiere realmente titularse para entrar rapidito al mercado laboral siendo ingeniero industrial, es muy probable que se dedique mucho tiempo y por lo tanto los tiempos se acorten. Depende de cada quien y de las características. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe, gracias. Si se dan cuenta, el ejemplo que estoy dando es que salgámonos de la cuestión monetaria. La tesis es un proyecto en sí mismo. ¿Cuánto se va a demorar usted en elaborar ese proyecto? Depende de usted. Básicamente va a depender de usted. Permiso. Ya. Bueno, entonces, si bien es lo que estamos diciendo, puede ser una tarea, el determinar el ciclo de vida de un producto, puede ser una tarea compleja y criticable. Nunca olviden que para poder llegar a evaluar usted tiene que ser capaz de crear o tener el perfil. Para tener el perfil usted tiene que tener valorado todo lo que tenga que ver con los bienes y servicios y también todo lo que tenga que ver con los recursos. Y por lo tanto, usted tiene que ser capaz de lograr construir tanto la corriente de ingresos como de costos. Y por muy malo que sea un pronóstico, con el cuidado que eso le puede llevar de repente a tomar una muy mala decisión o una mala decisión, siempre, como en cualquier acción de la vida, es mejor tener algún dato, alguna información sobre el acontecer futuro que no tenerlo. Si de emprender un proyecto sin ningún estudio puede ser notablemente bueno, pero no ocurre así las más de las veces. Pero tampoco nos engañemos. Muchas veces hay gente que sin ser capaz de formalizar y estructurar una idea en un proyecto propiamente tal, porque no tienen las herramientas para poder llegar a formularlo, no saben eventualmente hacerlo o no quieren hacerlo, toman decisiones basadas en la intuición y algunas veces esos proyectos resultan ser tremendamente exitosos. Entonces, cuidado. Pero no es lo normal. Lo normal es que usted debiera ser capaz de tratar de construir el perfil. Y para eso tiene que ser capaz de realizar el pronóstico de ventas, costo y todo lo que hemos dicho. Que es lo normal. Pero también se van a dar cuenta, producto de la incertidumbre, y dado que hoy día, y ya desde hace mucho tiempo, podemos plantear y se dice que lo único permanente es el cambio, eso o en eso, en esa sentencia subyace todo lo que tiene que ver con la incertidumbre. Y es mejor tratar de convertir la incertidumbre en riesgo
que actuar en condiciones de incertidumbre. Y para eso son estos estudios. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, entonces, y para terminar, y aquí, y que depende de una cuestión de orden, ciertamente usted tiene que tratar de determinar cuál es el entorno en el cual se va a mover. Y para eso van a realizar otro de los análisis que me mencionaron en su minuto, que era el PEST, el PESTA, el PESTEL, independiente, si lo dejan lo raíz que era PEST, por analizar o determinar todos los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que eventualmente le pueden afectar, ya sea para bien o para mal, pero también le pueden agregar la A de todo lo que tiene que ver con el fenómeno ambiental, o la E de ecológico, A de ambiental, y la L de legal, factores legales, obviamente. Y todo eso es importante tenerlo claro, pues esos factores, si no se mantienen bajo la condición de ceteris paribus, le pueden impactar o a favor o en contra de todo el pronóstico de venta y por tanto el constructo del perfil que ha logrado hacer. ¿Hay dudas? Guácale. ¿Hay dudas? No, profe. No, profesor. Ya. Entonces ahora vamos a pasar a materia nueva. Ah, no. Bueno, sí. Ya, esos son los estudios. Ahí métale todos los estudios que tiene que hacer. Obviamente, cuando usted constituye una empresa, tiene que determinar cuál va a ser la constitución legal de esto. Una sociedad anónima, sociedad por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, etcétera. Tiene que determinar la localización, que está vinculado a la plaza que me preguntó delante una compañera. Tiene que determinar toda la estructura orgánica, es decir, el estudio y el análisis del recurso humano que se requiere para emprender el proyecto es tremendamente importante. Y de hoy día en adelante, con mayor razón, producto de los cambios sociales que se van a venir y todo lo que tiene que ver con la pandemia que estamos sufriendo, pasa a ser tremendamente importante el uso del recurso humano. Todo lo que tenga que ver con el estudio técnico, y ahí fue la pregunta que también me hicieron de los procesos. Seguramente si usted se va a dedicar a una empresa en el cual va a producir un cierto bien, obviamente requiere investigar toda la parte de tecnologías y procesos que ha de emprender para ser capaz de ser ya lo más eficiente posible, es decir, trabajar con aquella orgánica y aquellos procesos y tecnologías que les signifiquen los menores costos posibles, dado una cierta calidad homogénea para el bien o servicio que quiere producir. Hay dudas, que está con mayor detalle en los apuntes. Aquí yo tengo una partecilla de los apuntes en realidad. Hay dudas. Hay dudas. No, profe. Bien. Entonces, ¿por qué me rebota de nuevo? Pasamos a una materia tremendamente importante. Y que ya lo hemos dicho en su minuto, hicimos el correlato el otro día. Pero, en fin. Aquí lo que vamos a analizar es el concepto de esto. ¿Cuáles son los ítems, los atributos, las partidas, sean de ingresos o de egresos, según sea el caso, que son relevantes o no relevantes en los procesos de decisión? Y es lo que vamos a entender como los conceptos, que aquí lo vamos a ver en términos de costo, como los conceptos de costos evitables e inevitables, pero que nos sustentamos obviamente en la lógica económica. ¿Qué es lo que entenderán ustedes por un costo inevitable? Inevitable. ¿Un costo fijo? Fijo. No, esa es la acepción que le damos en economía. Pero váyase a lo más general de la acepción de inevitable. ¿Costo de oportunidad? No, piensa en lo que estoy diciendo. Sí, tengo que pagar.
Bueno, eso es lo importante. Algo que es inevitable, en particular un costo que es inevitable, es un costo en el cual debo incurrir independiente de cuál sea la decisión. ¿Entienden aquello? Sí. Sí, Y algo que es evitable, un costo evitable en particular. Un costo que a lo mejor, dada una decisión, puedo tomarlo o no. ¿Puedo incurrir o no? Sí, eso es. Piense usted, dio la prueba, un ejemplo tonto, pero que es vinculado con la actividad que ustedes están desarrollando. Dio la prueba de aptitud, sacó puntaje suficiente, por lo tanto, puede entrar a la universidad. Tiene la opción de entrar a la universidad. Pero resulta que justo su papá, su familia, se ganó el loto, lo que sea, le cayeron unas monedas y quiere tomarse un año sabático para ir a aprender inglés a Australia, por ejemplo. Y se va a tomar todo el año 2020 para el estudio del inglés. Dio la prueba, bueno, ya no puedo decir fecha porque fue tal caótico este año, o el 19, supongamos que estábamos en una situación pseudo normal y la prueba se dio en diciembre. Pero usted el 2020 va a viajar afuera. Si se dan cuenta, dentro de los aranceles que ustedes deben cancelar, está el de matrícula y la mensualidad, por ejemplo. ¿Me siguen o no? Sí. Ya. Pero usted todavía no se ha matriculado. Supongamos que estamos en marzo, pleno proceso de matriculación. Usted todavía no ha tomado la decisión de matricularse. Le pregunto, el costo de la matrícula, el costo de la matrícula, el costo de la matrícula, valga la redundancia, a efecto de matricularse, ¿es evitable o inevitable? Inevitable. Inevitable. ¿O para la del cabro o para la de nosotros? Para el cabro que dio la prueba. Evitable. ¿Ah? Evitable. 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 Listo. Si se matricula, debe incurrir en él. Si no se matricula, no incurre. Es evitable. Bueno, pero para efecto de no perder la vacante, decide matricularse. Eso que en su minuto para una decisión primera fue evitable, ahora se va a tornar en, para todo lo que venga para el futuro, perdón, evitable o inevitable. 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 Y por ejemplo, ¿para qué decisión? Si congela o no congela. Porque para poder mantener la matrícula, irse el año a estudiar a Australia, obviamente tiene que estar matriculado. Y a lo que debe echar mano es a la decisión de congelar. Y en muchas instituciones es dable pensar que si usted congela, debe hacerse cargo de la mensualidad. Sí. Muchas universidades. No, Yo creo que no. Si está bien argumentado, ese costo de la mensualidad va a ser evitable. Congelo. Ahora, si no congelo, obviamente, y quiero estudiar y no me fui para afuera, tengo que absorberla. Por lo tanto, pasó a ser o pasaría a ser inevitable. Pero va a depender de la situación. Corolario de esto, cuidado. No siempre, y que tiene que ver con la temporalidad, un costo inevitable es por siempre inevitable. Cuidado, va a depender de la decisión que esté analizando en su minuto. Hay dudas y en toda decisión pueden haber evitables e inevitables. Y que está vinculado ciertamente al costo de oportunidad, que es lo que me dijo una de las señoritas delante. Hay dudas,
Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es analizar esto con un ejemplo. ¿Hay dudas? No, profe. No, Bien. profesor. Ya, entonces parece que ahora vamos a alcanzar solo a leer el enunciado y traten de explicármelo. Entonces, vamos a analizar esto. Costo evitable e inevitable. Frecuentemente en economía, el inevitable al cual lo asociamos, Fijo fijo, y el evitable al variable. al variable. Va a depender de la decisión. Ya, listo. Entonces lean este ejemplo, por favor, y me dicen si lo entienden. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. en el punto B, la persona posee 10.000 unidades monetarias, ¿ese se consideraría en un principio un costo evitable? Todavía no hemos... Porque, Cuidado. Tú puedes imputar o no imputar algo cuando debas tomar una decisión. Hasta aquí no hay ninguna pregunta, no hay ninguna decisión que tomar. Entiendan el enunciado nomás. ya, Entendido. ¿Lo entienden? sí, Un gallo trabaja en una empresa, gana unas monedas, pero tiene la opción de instalar una fabriquita. Y para ese efecto se consigue una consultora que le cobra 250 pesos y le entrega toda esta información. Punto. ¿Hay dudas hasta allí? No. Se nos va a terminar en 7 segundos. ¿Hay dudas? No, profesor, no hay no, dudas. profe. Ya, a la vuelta resolvemos el ejemplo.